muy bienvenidos. Sean muy bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros, la Fundación para la Investigación y Gestión de Servicios de Salud, es un enorme gusto tenerles presentes en esta videoconferencia del módulo 2 del curso ESAMIN, Evidencia Científica y Certificación, que lo estamos realizando en colaboración con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y con el auspicio y apoyo de UNICEF. Entonces, el objetivo de este curso es capacitar a todos los participantes para que conozcan el contenido y la evidencia científica que respalda las recomendaciones de la estrategia ESAMIN, de la normativa ESAMIN, pero además de que conozcan la evidencia científica, en este curso ustedes van también a entrenarse en los procedimientos de evaluación de un establecimiento que quiera ser certificado. De tal manera que yo siempre les voy a recordar eso en cada módulo que avancemos. El objetivo del curso es doble, ¿no? Por una parte, que conozcan la evidencia científica que hay para las recomendaciones de la normativa ESAMIN, y por otro lado, especialmente ya en los últimos 4 módulos del curso, que conozcan y aprendan a manejar los formularios y el procedimiento para la evaluación de establecimientos que buscan su certificación. Así que yo soy el doctor Jorge Hermida, estoy representando aquí al FIGES. Nuestro equipo está trabajando junto conmigo para hacer realidad este curso. También ustedes ya habrán conocido a sus tutores del módulo 2. En cada uno de los módulos ustedes van a tener diferentes tutores que los irán conociendo. Entonces, con los tutores ustedes van a trabajar todas los foros, las tareas de cada módulo, mientras que en las videoconferencias de los miércoles 7 de la noche tendremos a los docentes que nos dan su conocimiento. Recomendarles muy encarecidamente que por favor lean los documentos de lectura obligatoria que está en cada módulo. Esto es muy necesario. Y recuerden que las actividades de los módulos y los módulos en sí mismos están encadenados, están condicionados. Es decir, ustedes no van a poder avanzar a la siguiente actividad dentro del módulo si no hacen la actividad previa. Entonces, la primera actividad es, obviamente, leer los documentos de lectura obligatoria. Cuando los hayan abierto y los hayan leído, podrán pasar a hacer el foro. Cuando hagan el foro y participen en el mismo, la plataforma les permite hacer la tarea. Y cuando hagan la tarea y la suban, la plataforma les permite dar la evaluación del módulo. Así que si ustedes quieren irse directamente a hacer la evaluación del módulo, la plataforma no les va a permitir, porque repito, las actividades están encadenadas entre sí. Recuerden que cada módulo se cierra los días domingos por la noche y el nuevo módulo se abre tempranito en la mañana del día lunes. Así que no dejen que se cierre un módulo sin que hayan completado las actividades del módulo, porque si no, pues no van a poder ser calificados. Les pido que también, por favor, escriban en el chat de acá, de esta noche, su nombre, su apellido, el establecimiento al que pertenecen, porque así les podemos registrar su asistencia que pues es calificada, ¿no? Entonces, por favor, no se olviden de escribir en el chat, porque si no escriben en el chat su nombre y apellido, es como que no hubiesen estado en esta videoconferencia. Bueno, acá las 2 primeras instrucciones ya les hemos dicho: tener encendida la cámara, renombrarse. Así que bueno, estas son las orientaciones. Antes de presentarle a nuestra docente de esta noche, solamente quiero hacer un pequeño comentario, porque hemos tenido de diferentes tutores alguna noticia de que colegas que están haciendo el curso y que no están trabajando en un establecimiento, sino en una función más gerencial o administrativa, encuentran alguna dificultad porque, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el foro del módulo 2 dice: ¿cómo piensa usted
cuál es la dificultad más grande en un establecimiento para la certificación examen o en su establecimiento, ¿no? Entonces, no se preocupen. En realidad, este curso es para capacitar, como dije anteriormente, no solamente a personas que trabajan en hospitales, sino también a personas que están, por ejemplo, en direcciones zonales, distritales y también en planta central. Entonces, si ustedes encuentran un foro que les dice en su establecimiento, nada más ubíquense en un escenario como que ustedes estuvieran trabajando en un establecimiento. ¿Y por qué es eso así? Porque a la hora de que ustedes se capacitan para evaluar el cumplimiento de la normativa examen, sí van a tener que evaluar el cumplimiento de la normativa examen en un establecimiento. La normativa examen no se aplica en una instancia administrativa, la normativa examen se aplica en hospitales que atienden partos o en centros de salud que atienden partos. Entonces, de hecho, ustedes tienen que ubicarse en el escenario de un establecimiento que atiende partos. Y pues ya con sus tutores pueden conversar un poquito más el detalle de eso. Y con eso, pues, tengo el inmenso gusto de presentarles esta noche a la doctora Jacqueline Calle. La doctora Jacqueline Calle es consultora de FIGES y en esta noche ella nos va a hablar del tema de la normativa examen, de algunos aspectos generales y específicos. Voy a dejar de compartir un momentito esta pantalla para poder indicarles el perfil profesional de la doctora Calle. La doctora Calle es doctora en medicina, tiene una maestría en salud pública y ha hecho estudios de posgrado en administración, en gerencia en salud, atención primaria y epidemiología. La doctora Jacqueline Calle tiene la experiencia de haber eh, sido responsable de cargos directivos de alto nivel en el Ministerio de Salud Pública hace pocos años. También la doctora Calle ha trabajado como consultora de UNICEF, de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS y de la OMS. Aparte de todo esto, la doctora Calle ha trabajado intersectorialmente con poblaciones rurales y vulnerables, con mucha experiencia en salud materno-infantil, vigilancia epidemiológica comunitaria. Así que tenemos ese enorme gusto de tenerle con nosotros esta noche a la doctora Jacqueline Calle. Le agradezco muchísimo su presencia, Jackie, y le voy a dar la palabra. Enseguida voy a poner en pantalla el PowerPoint. Adelante, Jackie, tiene la palabra. Tal vez su micrófono está cerrado, Jackie. Ya le vamos a invitar a que lo abra. Parece que perdimos por un momentito a la doctora Calle. Vamos a esperar un momentito a que vuelva otra vez. Bueno, mientras que la doctora Calle se conecta, eh, lo cual puede suceder en cualquier momento, al parecer tuvo alguna dificultad, a lo mejor se interrumpió su internet o puede que se haya ido la electricidad momentáneamente. Pero mientras tanto, vamos a ver si alguien tiene alguna duda o pregunta que quisiera hacer mientras que la doctora Calle se conecta. Podemos aprovechar estos minutos para escuchar cualquier duda, cualquier dificultad que estén teniendo, por favor. Y si no, parece que ya tenemos otra vez
a la Mm. doctora Calle con nosotros. Sí, aquí estoy, Jackie, Jorge, perdón, me conecté a otra red para mejorar la calidad. Esperemos que está eso bien, no hay resulte. problema, Jackie. Adelante, entonces, tiene la palabra y yo le voy a ayudar con las transparencias, por favor. Gracias. Bueno, una buena noche para todas y todos. Bueno, muy complacida de poder compartir este espacio con ustedes. Ahora me ha tocado a mí la responsabilidad de estar a cargo del módulo 2, que es la normativa ESAMIN, aspectos generales y específicos. Es digamos, el primer módulo con el que vamos a empezar a trabajar y sobre todo el que va a dar la apertura para poder ir avanzando en los siguientes módulos, ir comprendiendo de mejor manera la normativa. Quiero reconocer que muchísimos de ustedes manejan excelentemente la normativa, así es que para algunos posiblemente sean cosas que ya lo han visto, ya lo han aplicado y bueno, tal vez solo sea una oportunidad para recordar, pero bueno, esperemos que para las personas que no lo han hecho o que no están tan familiarizadas con la normativa, pues pueda también servirles de apoyo para poder empezar la implementación o para poder fortalecer la implementación de la normativa en sus establecimientos de salud. Bienvenidos todos y todas y vamos a empezar. Siguiente, por favor, Jorge. El día de hoy vamos a revisar un poquito de los antecedentes de la normativa ESAMIN, que son bastante importantes, los objetivos de esta normativa, los componentes básicos de la normativa, la implementación y la preparación para la certificación, y aquí un poco vamos a detallar la autoevaluación, la preevaluación y la evaluación externa, y también los comités, cómo estos se conforman y cuáles son sus funciones. Adelante, por favor. Vamos a iniciar con los antecedentes. Bueno, primero comentarles que la normativa ESAMIN es una normativa que existe en el Ecuador, pero que parte de una iniciativa de hace muchos años, generada y creada hace muchos años, que es la iniciativa Hospital Amigo del Niño. Esta iniciativa fue lanzada en 1991 por OMS y UNICEF y se implementó en muchos países, no solamente en Ecuador, sino en muchos países de la región. Básicamente estaba orientada a promover, proteger, apoyar la lactancia materna en establecimientos de salud que prestaban servicios de maternidad. Y básicamente lo que se trabajó, lo que se fortaleció son procesos básicamente de lactancia materna exclusiva, ¿no? Entonces, los resultados de la implementación de esta iniciativa fue que los establecimientos implementaron sus estancias de lactancia materna, sin interés y fue perdiendo también apoyo financiero a lo largo de los años. Obviamente, cuando no hay un proceso de sostenibilidad, cuando no hay un proceso de seguimiento de las nuevas iniciativas, pues estas pueden perderse en el tiempo. No se ha implementado procesos de recertificación en la mayoría de los países. Eso también es un problema porque la manera de sostener la calidad de atención justamente es evaluando constantemente y generando procesos de mejora continua, pero sin haber procesos de evaluación y de recertificación, pues esto ha hecho que disminuya, digamos, la aplicación o que se debilite la aplicación de esta iniciativa en los establecimientos de salud. Básicamente, esta iniciativa habla de 10 pasos de la lactancia materna y se llaman 10 pasos a una lactancia feliz o una feliz lactancia. En el Ecuador se certificaron 141 establecimientos y en Brasil, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, 320, que fueron de los países que más se certificaron, ¿no? Entonces, un poco ahí es la pregunta, ¿qué pasó después con esto? Siguiente, por favor, Jorge. Entonces, cuando el OPS-OMS hizo una evaluación de esta iniciativa, sobre todo para saber cuál era el estado actual, los retos y las oportunidades en el año 2016, básicamente encontraron los siguientes que ustedes pueden ver a continuación. La primera y la más, entre las más altas es la resistencia al cambio o falta de propiedad. Mucha resistencia al cambio de los profesionales, que fue un reto o una dificultad para continuar la implementación de la iniciativa. Muchos refieren también a los recursos humanos y algunos sobre los recursos humanos refieren a la rotación del personal, la alta rotación del personal que no permite la continuidad de la iniciativa.
El personal insuficiente es otro de los retos que se encontró, otro de los nudos críticos. La formación de los recursos humanos también fue un tema complejo para los países, y también el tema de la fórmula infantil, el uso de la fórmula infantil, y aquí un poco la influencia de todo lo que es estas fórmulas infantiles incidió de manera negativa y fue un problema o una dificultad para continuar la implementación en muchos países. Algunos encontraron dificultades financieras, otros dificultades para empezar o hacer un inicio temprano en la lactancia. Algunos y en pocos países solamente se encontraron creencias familiares y culturales que dificultaban la implementación y la sostenibilidad. Algunos refieren a infraestructura hospitalaria, algunos refieren el VIH, que sabemos que es una contraindicación para la lactancia, el apoyo en la comunidad, procesos de recertificación y organización del sistema de salud. Entonces, como ustedes ven, son diversos, digamos, los retos que se encuentran en el momento de hacer una evaluación a nivel de América Latina y el Caribe sobre la implementación de esta iniciativa. Y yo aquí quiero pedirles, porque quisiera que tengamos un poquito de intercambio, quisiera pedirles a ustedes, después de escuchar estos retos en el tema de la iniciativa Hospital Amigo del Niño, que me cuenten cómo ven ustedes en esta implementación, o los retos, ¿coinciden alguno de estos retos en sus establecimientos de salud? ¿Ustedes creen que hay resistencia al cambio? ¿Creen que hay falta de recursos humanos? ¿Con cuál se identificaron? Quisiera, por favor, que en el chat me vayan contando con qué retos se identifican. Así que estoy esperando sus respuestas. Vamos a ver. ¿Quién se anima a empezar? Resistencia al cambio, nos dice Priscila. Alta rotación del personal, también nos dice Mariela, con el reto resistencia al cambio, resistencia al cambio. Rotación del personal, miren, eso se repite bastante. Infraestructura, ahí quisiera escuchar y quisiera más adelante saber cuál es el tema de la infraestructura. Personal insuficiente, carga laboral, rotación del personal con 2 años. Miren que coincide muchísimo con lo que están mirando acá en el informe, ¿no? Resistencia al cambio, personal insuficiente, infraestructura. Jorge nos dice lo mismo. Muy interesante mirar cómo algo que ya pasó puede volver a repetirse, miren ustedes. Gracias. Patti, personal insuficiente, rotación del personal, muy bien. Cambiante, sí, muy bien. Em, Así es, los retos parecerían que son los mismos, ¿verdad? Vemos que las dificultades que existen, creo que la que más se ha repetido posiblemente no me equivoque, pero creo que la que más se está repitiendo es esta resistencia al cambio. Y miren que ustedes en la evaluación, la resistencia al cambio fue una de las más altas también, entonces coincide muchísimo con esto, ¿no? Gracias, colegas, por su participación. Esta pregunta era importante porque ya pasó una vez, ya hubo retos, ya hubo problemas, ya hubo dificultades y no hubo sostenibilidad. Y esta pregunta justamente nos hace repensar cómo superar estos cambios, qué estrategias debe implementar la autoridad sanitaria para que no se vuelva a repetir la historia del IAN. Básicamente será la reflexión en esta diapositiva. Siguiente, por favor, Jorge. Pero bueno, un poquito avanzando con el tema, yo quisiera, digamos, contarles o quisiera tal vez recordarles por qué en el Ecuador pasó de la iniciativa Hospitales Amigos del Niño a la iniciativa o a la estrategia SAMIN. Básicamente es importante mencionar, yo creo que el punto de inflexión y el punto de cambio de esto, o el punto en donde todos nos dimos cuenta de la necesidad que había de hacer un cambio, fue en el año 2015, justamente cuando el Ecuador, como muchos países de América Latina y muchos países del mundo, no lograron cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, por ejemplo, en muerte materna nos quedamos por pocos puntos atrás, pero no logramos cumplir la meta planteada para ese periodo. Y se vio la necesidad o la importancia de que, a más de trabajar en el niño, en los pasos de la lactancia, también es importante trabajar en la madre, porque habían problemas graves que dificultaban, digamos, la salud de la madre. Y como sabemos, todo está en relación al curso de vida, porque si la madre está bien, el neonato va a estar bien. Entonces, la lógica no se puede separar al binomio madre-hijo. Por lo tanto, esta importancia de, si queremos un recién nacido sano, si queremos
que tengamos una lactancia exitosa, si queremos una lactancia en los primeros 6 meses de vida exclusiva, obviamente necesitamos que la madre pueda estar bien, obviamente necesitamos fomentar estos procesos, obviamente necesitamos generar procesos de apego precoz, la lactancia en la primera hora, y esto es con la madre, entonces no se puede separar a los dos, a los dos son un equipo, básicamente, son uno solo. Entonces, fue este el punto de inflexión el 2015 cuando se pensó y se dijo, ¿por qué no está incluida en esto la madre? Así lo hicieron algunos otros países también, sin embargo, Ecuador creo que ha liderado este proceso de manera muy importante y yo podría decir que es un referente en el tema en América Latina. Sabemos que, por ejemplo, otros países como Perú también están trabajando con esta visión y ahora se impulsa mucho esta visión de curso de vida, ¿no? Lo que pasa en el embarazo tiene una repercusión luego en la niñez. Entonces, esta nueva visión, digamos, está permitiendo implementar este tipo de estrategia en los diferentes países. Siguiente, por favor. Con este antecedente que yo sí quería contarles, porque ventajosamente fui parte de este cambio que se dio en ese momento, yo estuve, fue parte del Ministerio de Salud Pública y pude mirar, digamos, esta necesidad con muchos colegas con los cuales se trabajó esto. Se generó la primera normativa en el año del 2016. Realmente tomó mucho tiempo construirla, pero se emitió el acuerdo ministerial el 23 de septiembre del año 2016. Este acuerdo ministerial es el que hemos venido aplicando en los establecimientos de salud y con el que se han venido preparando durante estos años, ¿no es cierto? Con esto tenemos ya algunos resultados, tenemos establecimientos de salud certificados como establecimientos amigos del niño y de la madre, incluso tenemos 2 establecimientos de salud recertificados. Así que bueno, esta fue como la normativa que nos ayudó a empezar, a dar el primer paso y empezar en la certificación. Posteriormente, con la implementación ya de esto, nosotros pudimos ir mirando y creo que muchos de ustedes que han sido parte de esto, se ha ido mirando en el territorio que hay muchas cosas por mejorar y así es como todos los instrumentos tienen que ir mejorando, todas las normativas tienen que ir mejorando. Cuando nosotros aplicamos es cuando nos damos cuenta de algo, si algo está bien, si algo está mal, si hay algo que mejorar o hay algo que quitar o añadir. Entonces, solo con la implementación se logra eso. Entonces, cuando empezamos a implementar en el territorio, muchos de nosotros, Ministerio de Salud y agencias de cooperación, nos dimos cuenta de que había la necesidad de hacer ajustes y hacer una norma un poco más concisa, más concreta, y habían cosas que en algunos momentos podrían resultar innecesarios o no tan valiosos, ¿no? Que habían cosas tal vez más valiosas que se podían preguntar. Y bueno, se generó un nuevo acuerdo ministerial, una nueva normativa que también tomó mucho tiempo. En realidad no es una nueva, es una actualización de la normativa y esta salió mediante acuerdo ministerial el 16 de diciembre del 2021. Esta normativa es, digamos, sufrió por algunos procesos, ¿no? Se inició con un apoyo desde una agencia de cooperación que es parte de este trabajo también, UNICEF, y posteriormente pues ya tomó en las manos del ministerio este documento que hizo algunos ajustes, algunos cambios, y sacó este acuerdo ministerial en el año 2021. Así que el anterior acuerdo ministerial está derogado, el que todos conocíamos, y ahora vamos a trabajar con una nueva normativa, o más bien con una normativa actualizada, porque el fondo de la normativa es el mismo. Solamente aquí decir pues que hubo una disposición derogatoria de ahora la aplicación de esta normativa del 16 de diciembre del 2021 es de aplicación obligatoria para todo el Sistema Nacional de Salud, como ustedes saben, y entró en vigencia a partir de su publicación. Así es que ya los que tienen la anterior normativa tienen que cambiar ahora y tienen que trabajar con la nueva normativa. Ejecución, ¿a cargo de quién está esta normativa? De la Subsecretaría de Provisión. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en el territorio tiene que reflejarse exactamente lo mismo, ¿no? Entonces tenemos regiones de nacionales de primer nivel y hospitales. Aquí provisión es clave. Provisión tiene que estar involucrado en el proceso porque esto es justamente en los establecimientos de salud. ¿Y quiénes son dueños de los establecimientos de salud? Provisión. La Subsecretaría de Gobernanza, la Dirección Nacional de Articulación. Esto es un reto que yo creo que existe en el tema de SAMIN justamente porque
Como ustedes saben, tenemos establecimientos de salud certificados y muchos en camino de certificar que son del Ministerio de Salud Pública. Pero ¿qué pasó con la red? ¿En dónde está el IES? ¿En dónde están las Fuerzas Armadas, la policía, red pública? Más aún la red complementaria. Entonces, el reto está que los establecimientos de la red pública y complementaria también sean parte de esto. Y creo que eso también depende muchísimo del empuje que pueda dar el ministerio a esto, pero también de, digamos, el entendimiento desde la red de la importancia de trabajar estos temas. En la subsecretaría de promoción, así es como está en la normativa, lo estoy leyendo, no sé si más adelante va a haber algún otro cambio en la normativa, pero la subsecretaría de promoción es otra de las direcciones que está involucrado y básicamente son quienes están a cargo de la, digamos, de la elaboración de la actualización. Siguiente, Jorge, por favor. Estoy leyendo que hay interferencia. Bueno, espero que no sea tan grande que puedan escucharme. Voy a hablar ahora de los objetivos. Básicamente, el objetivo general, aquí yo les he puesto tal cual está en la normativa y los voy a leer porque creo que es importante leerlos, pero más allá quiero hacer la reflexión. El objetivo general es proporcionar al personal de salud directrices que le permitan brindar una adecuada, oportuna y segura atención a la mujer y los recién nacidos. Aquí yo he señalado o he resaltado estas palabras durante el embarazo, parto y posparto. ¿Por qué? Porque justamente es el cambio, ¿no? Entre la estrategia, entre la iniciativa Hospital Amigo del Niño y la estrategia SAMIN, en donde antes solamente nos fijábamos en el niño y ahora ya tenemos procesos como el embarazo, el parto y posparto que son parte de esta evaluación, que son parte importante de esta evaluación. Básicamente lo que se busca es contribuir a la disminución de la mortalidad materna y neonatal. Ese es y neonatal. Tenemos los objetivos específicos. Ya, los objetivos específicos básicamente son 5: mejorar la calidad e integralidad de la atención prenatal, porque sabemos que la atención prenatal incide directamente en la salud o el bienestar del recién nacido, promover el parto en libre posición y la adecuada atención del recién nacido. Ustedes más adelante van a poder mirar cómo estas prácticas que están plasmadas en los objetivos específicos tienen el respaldo y evidencia científica que requiere para poder implementarlas. Mejorar la calidad de atención de las emergencias obstétricas y neonatales, eliminar la transmisión materno-infantil del virus del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas, y fomentar y proteger la lactancia materna. Estos son los 5 objetivos. Miren ustedes, de uno que tenía la iniciativa que era fomentar y apoyarla y proteger la lactancia materna, subimos a 5 porque incorporamos a la mamá. Entonces creo que es importante tener sobre nuestra vista este tema de los objetivos, hacia dónde está apuntando, por qué implemento SAMIN. No implemento solo porque es de aplicación obligatoria, no implemento solo porque tengo la disposición de hacerlo, implemento porque respondo a estos 5 objetivos específicos. Más adelante, por favor, Jorge. Algunos datos de interés que hemos traído el día de hoy para reforzar lo que decíamos anteriormente respecto a la importancia de trabajar en este tema es estos 3 temas que tenemos aquí. La prevención de la muerte materna. Miren ustedes, y yo creo que ahora que estamos, digamos, superando un poco el tema de la pandemia, estamos en una situación un poquito más estable, digamos, en relación a cómo iniciamos en el 2020. Creo que hay que hacer la reflexión de qué pasa ahora, qué hay que hacer, porque sabemos que ha habido un impacto fuerte sobre, por ejemplo, la muerte materna. El MSP reportó 180 muertes en el año 2020 y 163 ocurrieron hasta los 42 días del posparto. Eso significa que dentro del indicador de muerte materna se cuentan 163 muertes maternas, pero en realidad hubieron 180 muertes maternas, porque el resto de las muertes que no están reportadas en el indicador también son muertes, también deberían estar sobre nuestra visión, sobre nuestra lupa, porque las mujeres están muriendo después de los 42 días, pero se están muriendo. Esto representó 40 muertes maternas más que en el 2019. De un año a otro hubieron 40 muertes más.
Esto es un número bastante importante, ¿no? Sabemos los esfuerzos que hay que hacer para reducir 5 muertes maternas, 2 muertes maternas, para reducir poquito la razón de muerte materna hay que hacer esfuerzos muy grandes. Y ahora tenemos que reducir 40 extras. Entonces, es bien importante ponerse a mirar estas cifras porque ahí uno entiende el problema que tenemos en realidad como país, ¿no? Son 40 muertes más que va a costar mucho trabajo reducirlas nuevamente y que sobre todo pueden representar un impacto directo de lo que es de lo que es la pandemia, ¿no? Sabemos que muchas mujeres en el país murieron también con COVID y por COVID, embarazadas con COVID y por COVID. Tenemos un número interesante, importante de muertes. Hicimos un estudio con OPS sobre este tema y hasta el año noviembre de 2021 se reportaron 55 muertes de mujeres embarazadas, mujeres gestantes que murieron con COVID o por COVID por una complicación de COVID. Entonces, miren ustedes que hubo un impacto importante y esto fue, digamos, con las muertes de 2020 y 2021. Entonces, sabemos que todavía vamos a tener, cuando tengamos los datos cerrados de 2021, posiblemente también vamos a ver estos incrementos importantes. La prevención de la mortalidad infantil, acuérdense que la mortalidad infantil sobre todo está centrada o está agudizada en la mortalidad neonatal. Y vemos que el dato del 2020 es de 7.7 y está en la etapa neonatal concentrada. Entonces, este también es un reto. Sin embargo, en el Ecuador, como en muchos otros países, este dato o este indicador no ha sido tan afectado con la pandemia como ha sido la muerte materna. La eliminación de la transmisión materna infantil de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas. En el año 2020 el MSP reportó 572 embarazadas con VIH y 456 expuestos perinatales y 13 casos de transmisión materno-infantil de VIH. La transmisión materno-infantil de VIH es posible. Hay países que han logrado eliminar la transmisión materno-infantil de VIH y sin embargo, pues el Ecuador todavía tiene retos muy grandes en esto. ¿Y cómo se quiere lograr esto? Fortaleciendo el trabajo en la etapa prenatal, ¿no es cierto? Y en el parto y en el posparto. Siguiente, por favor, Jorge. Voy a ir un poquito más rápido. Componentes y pasos de la normativa ESAMI. Aquí vamos a empezar revisando, esto como digo, muchos de ustedes ya lo sabrán, algunos más, otros menos, pero estoy segura que todos han escuchado, han leído, han visto y están familiarizados de alguna manera con esto. Este es el nuevo número de pasos, digamos, que están en la normativa actualizada. El componente general es 1, el prenatal son 3, parto y posparto, que es el que más pasos tiene, son 10, y la lactancia materna 7 pasos. Siguiente, por favor, Jorge. Esta parte, lamento decirles que es un poquito aburrida, tal vez porque quiero contarles los pasos, ¿no? No me quiero detener mucho, pero sí tengo que mostrarles estos pasos y con sus respectivos componentes. Espero hacerlo de la mejor manera. El componente general, como decíamos, tiene el primer paso, que es contar con el marco normativo ESAMIN, que sistemáticamente se ponga en conocimiento de los usuarios internos y externos, que es bastante igual a lo que decía en la normativa anterior. En el componente prenatal, y aquí pido disculpas porque el paso 2 es del componente prenatal, es cumplir la norma de educación prenatal vigente, que muchos de ustedes saben que hay que hacerla, que hay que tener un espacio, que hay que trabajarla en la etapa prenatal. El paso 3, monitorear la cobertura y concentración de controles prenatales y actividades de promoción de la salud según el nivel de atención. El paso 4, garantizar la asesoría, tamizaje y tratamiento de VIH, sífilis y hepatitis. Como ustedes ven, es básicamente muy parecido a lo que teníamos anteriormente. Siguiente, por favor, Jorge. En el componente de parto y posparto, que es el más grande de todos los componentes, tenemos el paso 5, que es promover el acompañamiento de la mujer durante la labor de parto, parto y posparto por una persona de su elección, igualito que antes, brindar la atención respetuosa durante el parto y el posparto a todas las mujeres, asegurar un espacio físico, equipamiento, insumos materiales y profesionales de salud capacitados para atender partos en libre posición, como se venía haciendo también,
El paso 8, proporcionar a la embarazada métodos y estrategias para el alivio del dolor durante el trabajo de parto. Entonces, esto no es nuevo para ustedes. Siguiente, por favor. El componente, seguimos en el mismo componente que yo les decía que es bastante amplio. El paso 9 es evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias. Ahí sabemos que este creo que es uno de los pasos críticos que a veces vemos cuando se implementan en el territorio la normativa ESAMIN, el tema de las cesáreas innecesarias. Acuérdense que el tema de la pertinencia es súper importante y es una de las cosas que se evalúa, la pertinencia de las cesáreas, ¿no? En realidad, ustedes saben que todas las cesáreas deberían hacerse cuando son necesarias, por lo tanto, no deberían existir cesáreas innecesarias en los establecimientos de salud, y tal vez ese es el reto tan grande que tenemos con la red. En los procedimientos invasivos igual, sabemos que existen una lista de procedimientos invasivos con los que tienen que estar familiarizados del establecimiento y que tienen que cumplirlos, ¿no? Más bien dicho, tienen que no hacerlos. El paso 10, garantizar las prácticas integradas durante la atención del parto. El paso 11, realizar los procedimientos preventivos al RN frente a la madre. Siempre la madre tiene que estar con el RN y aquí les voy a contar rápidamente. Hay establecimientos que se preparan y se preparan la certificación examen y el día de la evaluación les pasa alguna cosa. Aquí justamente en uno de los establecimientos, que era un establecimiento muy bueno que se certificó, tuvo problemas en esto, porque el momento que nosotros vamos a hacer la evaluación de este apego del alojamiento conjunto, resulta que le han llevado al bebé a vacunar. Entonces, en lugar de traer las vacunas del bebé, han llevado a los bebés a las vacunas. Entonces, mucho ojo con estas cosas que pueden pasar y que si no estamos mirando todo el tiempo, que si no involucramos a todos, que si no contamos a todos en el establecimiento de salud, puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Paso 12, fortalecer las capacidades de los profesionales de salud en el manejo estandarizado de las complicaciones que amenazan la vida de la mujer y del RN. El paso 13, promover unidades de neonatología de puertas abiertas. Este es un reto enorme y a veces también es algo que les dificulta mucho a algunos establecimientos, pero lo que se busca es permitir el contacto de la madre, el padre o familiar con el recién nacido y proveer información sobre el recién nacido. El paso 14, asegurar la asesoría y entrega de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico y la asesoría en signos de alarma de la madre y el recién nacido antes del alta. Siguiente, por favor, Jorge. Vamos con el componente de la lactancia materna, que también es muy importante en esta normativa, y tenemos el paso 15, brindar el apoyo a las mujeres para iniciar y mantener la lactancia materna, incluso en casos de separación del RN, excepto en VIH. No ofrecer a los RN amamantados ningún alimento o líquido que no sea leche materna, salvo razones médicas. Paso 17, a practicar el alojamiento conjunto, permitiendo a las mujeres y sus recién nacidos permanecer juntos en cohabitación las 24 horas del día. El paso 18, fomentar la lactancia materna y la libre demanda. Siguiente, por favor, Jorge. Y vamos con los últimos pasos. Obviamente se continúa con esta política de no biberones ni chupones a los neonatos que amamantan, el fomentar los grupos de apoyo de la lactancia materna, referir a los lactantes de estos grupos al momento del alta del establecimiento de salud, que también es un reto porque no siempre ocurre, cumplir el Código Internacional de Sucedáneos de Leche Materna. Esto generalmente se cumple en los establecimientos de salud pública. Sería importante mirar qué está pasando, por ejemplo, en la red, sobre todo en la red privada. Sin embargo, a veces pasan cosas que parecen desapercibidas, pero que pasan, ¿no? Entonces, a veces hay cuestionamientos de los profesionales. ¿Será que sí recibo de esta donación? Pero es que sí necesito de la leche, pero entonces mucho ojo con esto. Ustedes van a tener una conferencia de lactancia materna en donde seguramente van a poder entender de mejor manera o ampliar muchísimo más este tema. Siguiente, por favor, Jorge. Listo, entonces ahora quiero contarles que esto es una sola parte de la normativa examen, ¿no es cierto? En donde están los componentes y donde están los pasos. Pero además ustedes en la normativa van a tener que ir entendiendo esta lógica de la normativa, ¿no? Entonces, si bien tenemos primeramente el paso, luego tenemos una directriz, luego tenemos un indicador, luego tenemos el parámetro de cumplimiento, la fuente de verificación y el nivel de atención que aplica. Y estas cosas no son menores porque son justamente los aspectos que nos ayudan a entender
cómo debemos en la práctica implementar en el establecimiento de acuerdo a mi nivel de atención. La directriz es lo que me dice qué es lo que tengo que hacer. El indicador es básicamente cómo se mide lo que tengo que hacer. El parámetro de cumplimiento es directamente en donde está, por ejemplo, el 80% de los partos en libre posición. Me estoy inventando ahorita, pero les estoy dando un ejemplo y vamos a ver más adelante. La fuente de verificación es justamente en donde ustedes van a tener que verificar si esto se está cumpliendo o cómo se va a tener también que verificar cómo se está cumpliendo o no se está cumpliendo con este indicador o con este parámetro, y el nivel de atención al que aplica. Esto también es bien importante porque también hemos visto establecimientos de salud que no se fijan estas cosas y empiezan a trabajar cosas que no tienen que ver con el nivel de atención. Entonces, para no desgastar tiempo, para no desgastar recursos, estos de aquí son muy importantes, son los que ustedes tienen que familiarizarse, sobre todo quienes van a estar implementando y también, obviamente, haciendo procesos de acompañamiento y de evaluación. Siguiente, Jorge, por favor. Este es un ejemplo de lo que yo les decía más adelante, les decía anteriormente. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el paso, ¿no es cierto? Que es lo que ya les conté, es el primer paso, que es contar con el marco normativo ESAMIN y que sistemáticamente se ponga en conocimiento a usuarios internos y externos. ¿Cuál es la directriz? La directriz es lo que yo tengo que hacer, difundir la normativa ESAMIN. La descripción del indicador, actividades de difusión de la norma a los usuarios internos y usuarios externos, número de actividades de difusión, es cómo se va a medir, ¿no es cierto? Otro ejemplo acá, porcentaje de profesionales de salud, estoy en el último indicador, porcentaje de profesionales de salud que brindan atención materna neonatal que conocen la normativa ESAMIN, número de profesionales de salud que brindan atención materno neonatal que conocen la normativa ESAMIN. Cuando ya vamos a los parámetros de cumplimiento, miren ustedes, aquí ya nos dice, al menos 4 actividades de difusión de la norma ESAMIN a los usuarios internos y usuarios externos. Entonces aquí ya está dándonos como un poco más de detalle. Entonces esto nos permite ir entendiendo cómo debemos ir preparándonos para poder contar con eso. Es como más concreto, ¿no? El parámetro de cumplimiento. El siguiente dice al menos 3 piezas comunicacionales. Yo ya necesito saber que necesito 4 actividades de difusión y 3 piezas educomunicacionales. Y luego me dice 80% de los profesionales de salud que brindan atención materno-neonatal y que conocen la norma ESAMIN. Yo ya sé que tengo que tener al menos el 80%. Ahora, una recomendación aquí. Si bien el parámetro dice el 80%, traten de apuntarle al 100%, porque muchas veces hemos visto que no necesariamente logran cumplir justamente porque digamos, dicen, bueno, se confían, ¿no? Es el 80%, así que esto lo vamos a lograr. Pero resulta que justo ese día de la evaluación, el 20% que no asistió es el que está de turno. Además que la evaluación dura una semana, entonces posiblemente se les va a encontrar a estas personas que no están capacitados. Busquen estrategias para que puedan implementar y puedan lograr el 100% del personal capacitado, que sabemos que es duro, pero que es siempre mejor apuntarle al porcentaje más alto. Sin embargo, digamos, esto les ayuda a ustedes para tener una referencia de cómo prepararse. Yo solo voy a dar el ejemplo de este porque más adelante ya vamos a ir revisando esto con más detalle, pero sí quiero que quede claro la importancia de que por qué yo tengo que entender el paso, la directriz, la descripción del indicador, el parámetro de cumplimiento. La fuente de verificación. Miren ustedes, esto de aquí es bien importante porque es lo que el evaluador va a ir a ver, es en donde va a verificar, es cómo va a verificar. Entonces ustedes pueden decir, sí, nosotros tenemos todo, pero no tiene el informe de 2 actividades que evidencien la difusión de la norma ESAMIN a los usuarios internos. Incluso puede tener ahí, no sé, lo que utilizó para hacer esta difusión, pero si usted no tiene el informe de eso, usted no cumple ese parámetro. Por lo tanto, no puede ser calificada de manera positiva, ¿no? Igual en el informe de 2 actividades que evidencian la difusión, también tenemos aquí en el tema de las 3 piezas, aquí hay un formulario que se llama el formulario de observación, que también los formularios no me quiero meter ahorita a hablar a detalle porque los formularios los vamos a revisar más adelante, pero el formulario de observación básicamente es lo que van a utilizar el evaluador para verificar este cumplimiento del parámetro. Y finalmente en el tema de los profesionales que están capacitados, va a ser una encuesta a los profesionales de salud que
brindan atención materno-neonatal. Entonces ustedes tienen que saber cómo va a ser la encuesta. Así, a ese detalle, si quieren lograr la certificación, porque tienen que prepararse de la manera en la que les van a evaluar. Y los evaluadores obviamente saben esto muy bien, muchos de ellos están aquí, me imagino, en este curso, pero a esto es también para fortalecer a los comités zonales, a los comités distritales, que son quienes apoyan a los establecimientos de salud, y por eso es súper importante que el momento de la preparación lo hagan como si fueran ustedes los evaluadores. Por lo tanto, tienen que saber qué van a preguntar en la encuesta, ¿no? El nivel de atención al que aplica, miren, aquí está clarito, aplica a todos los establecimientos de salud, los tres, digamos, parámetros de cumplimiento, en este caso, aplica a todos los establecimientos de salud. Entonces, esto ustedes con cada uno de los pasos van a tener que ir mirando, ir viendo, ir cotejando qué está pasando con el establecimiento de salud. Siguiente, por favor, Jorge. Después de todo esto que quería mostrarles y quería contarles, también quiero decirles que es importante que ustedes entiendan y que ustedes conozcan que SAMIN es una normativa que abarca muchísimas otras normativas, ¿no es cierto? Están relacionadas con SAMIN. Y yo he tratado de aquí de poner las principales, no están todas, sino solo las principales para que ustedes lo tengan en cuenta, digamos así, y los he dividido por componente prenatal, por parto, posparto y por lactancia. Componente prenatal, tenemos la norma técnica de educación prenatal, la guía de práctica clínica de control prenatal, ETMI Plus, planificación familiar, guía de práctica clínica y normativas relacionadas con el manejo de patologías de embarazo, entre otras, porque hay muchísimas otras normas que podrían estar relacionadas en una parte, ¿no? Con la normativa SAMIN. En el componente parto y posparto, obviamente la atención de trabajo de parto y posparto, atención de parto por cesárea, especificaciones técnicas para el área de atención del parto, atención del parto culturalmente adecuado, escol-mamá y claves obstétricas. En el componente de lactancia materna tenemos la adecuación del uso de las salas de apoyo de lactancia, los bancos de leche y lactarios institucionales, la alimentación y nutrición de la gestante en el periodo de lactancia. Esto es en el año 2014. Entonces, ustedes ven que hay algunas cosas que tienen que cumplirse antes de poder certificarse como examen, y es obviamente aplicar, implementar estas normativas. Por eso es que puede ser un reto la implementación de la normativa examen, porque la normativa examen no le dice cómo hacer, le dice que le evalúa lo que tiene que hacer, es decir, para saber cómo hacer las cosas tiene que conocer las guías y normas que sostienen la normativa examen. Me refiero al establecimiento. Siguiente, por favor, Jorge. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Vamos al tema de la implementación y preparación para la certificación. Primeramente, hay que conformar los comités institucionales y zonales, eso es muy importante. La comisión técnica examen, que es del establecimiento, autoevaluación y evaluación previas es lo que hay que cumplir para poder lograr una evaluación por el evaluador externo. Siguiente, por favor. Comité zonal examen. ¿Qué es lo que va a hacer el Comité Zonal examen? Es coordinar, gestionar, vigilar la implementación de la normativa examen en los establecimientos de la zona. Un reto enorme porque además las zonas son súper grandes, dispersas, pero es lo que le corresponde al Comité Zonal. Los miembros son el coordinador zonal, la autoridad, la máxima autoridad tiene que estar enterada del tema, así que obviamente es un actor importante. El responsable de provisión, como yo decía, el delegado, promoción, vigilancia, gobernanza. El delegado distrital de calidad de los servicios, invitados de apoyo técnico, ACE, zonal, sociedad civil, científica, academia y red complementaria, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer este comité? Tiene primero, obviamente, que conocer la norma y por eso estamos aquí, y tiene que conocer cuál es el proceso de certificación. Tiene que articular las acciones y vigilar que se cumpla la normativa examen, es decir, ellos son los que van a estar vigilando que esto ocurra. Informará a la Dirección Nacional de Calidad de los Servicios de Salud sobre la implementación, siempre tiene que tener una retroalimentación a la autoridad sanitaria, gestionar recursos necesarios para viabilizar el cumplimiento de la norma. Siguiente, por favor. La Comisión Técnica de examen
va a estar a cargo de implementar, gestionar, dar seguimiento y monitoreo de la implementación y la ejecución de la norma. Aquí tenemos algunos miembros, siempre acuérdense que la autoridad sanitaria tiene que estar involucrada. Obviamente, quien trabaja en ginecología, obstetricia, pediatría, neonatología, medicina familiar, tienen que también saber, esta es la comisión. Todo el establecimiento tiene que saber que es de SAMIN, pero esta es la comisión que tiene estas tareas, ¿no? Jefe de enfermería, pediatría, neonatología, maternidad, de acuerdo al nivel. Invitados de apoyo técnico, comités ciudadanos, locales, red privada complementaria. Y las funciones, conocer la norma, obviamente el proceso, lo mismo, articular y realizar el seguimiento, planificar e implementar la autoevaluación, informar al comité zonal y gestionar los recursos para viabilizar el cumplimiento de la normativa. Esto también es muy importante, ¿no? Que tengamos en cuenta, este es el comité o la comisión técnica del establecimiento de salud, que es la que sabe qué necesita para cumplir la norma. Entonces, por ejemplo, este comité tiene que identificar a quién hay que capacitar, quién no ha sido capacitado todavía, qué hay que hacer para resolver el tema de los cesáreas. Es decir, es la comisión que está a cargo de que el establecimiento identifique primero sus nudos críticos y supere y genere un plan para superar estos nudos críticos. Siguiente, por favor. Entonces, miren, este cuadro ustedes tienen en la normativa, o esta tablita gráfico, digamos, tienen en la normativa, en donde, o este esquema más bien, en donde ustedes pueden ir mirando la lógica, que posiblemente lo saben, no me voy a detener mucho, pero se empieza con la evaluación, ¿no es cierto? Está sobre todo la autoevaluación, que esta autoevaluación está a cargo del establecimiento de salud y sirve para conocer su línea de base, cómo está, cuáles son sus nudos críticos y qué tiene que hacer para superar esos nudos críticos, ¿no? Luego viene una preevaluación, que esto está a cargo ya del comité zonal, por eso es tan importante que el comité zonal sepa la normativa, la lógica, le conozca los formularios, porque va a ser evaluador y depende de esta buena evaluación que pueda hacer y las buenas recomendaciones que pueda dejar el comité zonal para que el establecimiento pueda después superar la evaluación del evaluador externo, ¿no? Entonces es clave el preevaluador en este proceso. Luego tenemos que el establecimiento, que bueno, que hay que hacer una solicitud de certificación, que básicamente es una carta de intención dirigida a la máxima autoridad del establecimiento de salud para poder acceder, dirigida desde la máxima autoridad, ¿no es cierto? Para poder acceder a una evaluación externa, una vez que hayan superado la preevaluación. Una vez que tienen superada la autoevaluación, tienen superada la preevaluación, solicitaron la certificación, viene la evaluación externa. Aquí el equipo evaluador es ACES y es quien, digamos, hace ya una evaluación exhaustiva para saber si está o no está cumpliendo el establecimiento de salud con la normativa ESAMIN. Finalmente tenemos el monitoreo, que es el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de la normativa ESAMIN. Justamente el monitoreo es el que permite generar procesos de recertificación, que permite mantener la calidad de atención de los establecimientos. Entonces, también es una parte muy importante de la implementación de la normativa ESAMIN. Siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver ya con más detalle el tema de la evaluación, ¿no es cierto? La autoevaluación, perdón, que está a cargo de la Comisión Técnica de SAMIN, ¿no es cierto? Y las actividades que cada una de las actividades que tiene que realizar la Comisión Técnica es SAMIN, que no voy a repetir porque básicamente ya lo hablamos, pero aquí con más detalle ustedes tienen los pasos, esto está en la normativa, lo pueden revisar y pueden ver exactamente qué es lo que tiene que hacer el comité, ¿no? El comité de autoevaluación. Una vez que haya cumplido con todos estos pasos, el comité de autoevaluación, que básicamente tiene la función de identificar, de hacer la línea base y de identificar los nudos críticos, generar procesos de mejora, pasa al proceso de preevaluación, que esto está a cargo, como dijimos, del comité zonal ESAMIN, y el comité zonal ESAMIN también tiene algunas actividades que tiene que hacer, ¿no? Entonces ustedes aquí tienen elaboración de informes de resultados, solicitud de la carta de intención, envío de informe a la Dirección de Calidad de Servicios. Bueno, aquí tenemos este informe que también tiene que realizar. No voy a entrar más en detalles porque creo que este es algo que ustedes lo pueden revisar con muchísimo más detenimiento en la normativa. Tal vez algo que sí quiero enfatizar y que no quiero que se me vaya, es que para poder pasar del paso de la autoevaluación al paso de la preevaluación, el establecimiento de salud tiene que al menos haber cumplido la norma en un 75%. Es decir, que en su evaluación tiene que haber logrado una calificación del 75%.
85%, ¿no? Para poder pasar de una preevaluación hacia una evaluación externa, el establecimiento tiene que haber cumplido la normativa al menos en un 85%. Eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque pues, si no, no pueden acceder a una certificación. Y obviamente para lograr la certificación por el evaluador externo que es ACES, debería cumplir con el 85% de la normativa. Entonces, siempre hay que tratar de apuntar el máximo. Hemos tenido establecimientos que se han quedado en 81, en 82 y no han logrado la certificación. Y la verdad es que es un esfuerzo enorme el que se hace para lograr llegar a una certificación. Así es que si van a hacer el esfuerzo, denle con todo. Denle al 100% para lograr la certificación. Siguiente, por favor. Ya, entonces aquí ya hablamos un poco de lo que es la autoevaluación, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense ustedes que estas son las actividades que tiene que hacer la comisión del establecimiento que está a cargo de la autoevaluación, ¿no es cierto? Esto es importante porque la comisión técnica puede solicitar apoyo al comité zonal y a veces esto sucede. Hay establecimientos que están muy sólidos en la normativa o que tienen profesionales de salud muy involucrados, que conocen, que están sensibilizados y que camina solo, pero hay ocasiones en las que no camina solo. Y aquí es donde hay que trabajar duro porque uno de los, tal como ustedes lo identificaron al inicio de la conferencia, uno de los nudos críticos es la resistencia. Y para poder lograr superar la resistencia, obviamente el conocimiento es el único que nos puede ayudar, obviamente la sensibilización, y ustedes ahí van a poder prepararse en todo lo que es la evidencia científica que respalda la normativa ESAMIN y que se la pueda posicionar en los establecimientos de salud, ¿no? La preparación, la comisión del establecimiento debe conocer la metodología, herramientas, procesos de tabulación, reportar al comité zonal el informe de los resultados, tiene que generar procesos de mejora continua, porque caso contrario, pues no va a poder acceder a una evaluación por parte del comité zonal y está encargado de hacer la solicitud de la preevaluación una vez que ha cumplido con el 75% de la normativa. Siguiente, por favor. La preevaluación, que es la evaluación intermedia, esta preevaluación lo que permite es constatar los resultados de la autoevaluación, es decir, sacaron 75%, ok, vamos a ver si es que cumplen ese 75% y además logran cumplir el 85%, o sea, 10% más para llegar a una certificación. Entonces, rápidamente nada más, la preevaluación igualito, ¿no? Tiene un proceso de coordinación. Una de las cosas que yo le he puesto aquí que es importante es que el comité zonal tiene la función de verificar el permiso de funcionamiento de la plataforma de las, en la plataforma de las. Empiecen ustedes desde los establecimientos de salud. Tienen que tener el permiso de funcionamiento y esto tiene una lógica. El permiso de funcionamiento se entrega a los establecimientos de salud que cumplen con al menos con lo básico para poder funcionar, ¿no es cierto? Con las condiciones básicas para poder funcionar. Si un establecimiento no cumple con las condiciones básicas para poder funcionar y no tiene un permiso de funcionamiento, muy difícilmente podrá implementar una normativa tan amplia como es de SAMIN y con tantos procesos de calidad. Entonces es un poco complejo ese tema, si no se hace desde el inicio porque toma su tiempo, como ustedes saben. La preparación, el comité zonal debe conocer el informe de la autoevaluación, la metodología, las herramientas utilizadas, la tabulación, debe también saber el tema de los resultados, debe generar un informe si cumple con el 85%. Miren aquí, cuando es menor al 85% el cumplimiento del establecimiento de salud que pidió la evaluación, el comité zonal debe informar al establecimiento qué parámetros tiene que fortalecer y el establecimiento debe hacer un plan de mejora. La preevaluación posterior al plan de mejora, si se superan los parámetros de cumplimiento y se ejecutó el plan de mejora, el establecimiento puede nuevamente solicitarle a la zona una evaluación. Y finalmente, pues ya cuando cumplen la solicitud de certificación dirigida a ACES para que pueda, a la máxima autoridad, para que la pueda tramitar con ACES y pueda pues iniciar el proceso de evaluación. Siguiente, por favor. La solicitud de certificación. El establecimiento de salud debe emitir una carta de intención al comité del proceso para la certificación zonal ESAMIN. El comité zonal debe remitir esta carta, asimismo, a la instancia que presida la comisión o el comité nacional de ESAMIN, que estará encargado de informar al establecimiento sobre el proceso de la certificación. Entonces, es un proceso que hay que hacerlo y que hay que conocerlo para poder hacerlo. Siguiente, por favor, Jorge.
Ya, finalmente, la evaluación externa para la certificación es la que se encarga básicamente de verificar que lo que dice el establecimiento de salud, lo que dice la zona, realmente es así. El cumplimiento que refieren es el que tiene que ir a verificar la evaluación externa, ¿no? Entonces, revisa primero los requisitos. De aquí que si ya no está el establecimiento de salud con permiso de funcionamiento y ya no puede entrar a una evaluación externa porque el primer requisito que van a revisar va a ser eso. Si no cumple, se informa al Comité Nacional. Una vez que ha ingresado ya la solicitud, el sistema del establecimiento de prestador de salud tiene que ingresar a este sistema, que es un sistema que tiene el ACES, informa al prestador 72 horas de la evaluación, le dice, señores, tal fecha vamos a ir a hacer la evaluación. Y finalmente verifica ya el cumplimiento de la normativa. Para eso hace una evaluación justamente presencial para verificar el cumplimiento de la normativa. ¿Esto está a cargo de quién? De el ACES, que básicamente tienen, como ustedes ven aquí, un perfil que deben cumplir para poder ser parte de esta evaluación, ¿no? Tiene que ser un profesional con título de 4º nivel, con experiencia en normativas materno-infantiles, tiene que ser experto en atención materno-infantil, imparcial, libre de conflictos, que esto es muy interesante. Y también esta evaluación de ACES puede ser acompañada por representantes de la sociedad civil como veedores, ¿no? En este caso, desde UNICEF, cuando yo trabajaba en UNICEF, pues acompañamos algunos procesos. Siguiente, por favor, Jorge. Finalmente, hay dos tipos de monitoreo. Una vez que ya se certificaron, hay dos formas de monitorear que están cumpliendo y que se está manteniendo la calidad y que son procesos que buscan dar sostenibilidad. El interno, que es los establecimientos de salud certificado deben realizar un monitoreo cada 3 meses y verificar si están cumpliendo o no están cumpliendo o si hay alguna dificultad que tienen que mejorar, ¿no? Esto está a cargo del establecimiento de salud. Y el externo, los comités zonales de SAMIN y la dirección realizarán anualmente el monitoreo de todos los establecimientos de salud que obtengan la certificación. Entonces, cada 3 meses y cada año, digamos, va a haber un monitoreo que tiene que ser realizado para mantener la normativa en cumplimiento. Siguiente, por favor. El proceso de recertificación, como yo les dije, esta es una forma de mantener y de dar sostenibilidad y vigencia a la estrategia. Esto se lo puede realizar se lo tiene que realizar cada 2 años y pues es el tiempo por el cual ACES otorga la recertificación, ¿no? Siguiente, por favor. Que finalmente, solamente ya para ir cerrando esto, que a veces puede resultar un poquito aburrido porque es un poco mirar temas de procesos, de organización más que nada, sí quería mostrarles esto para que se motiven. Estos son los logros, o poquito de lo que puedo mostrar de los logros que ha habido en Examin, ¿no es cierto? Y cómo, digamos, si ustedes pueden ver las fotografías de las personas, de los establecimientos, sobre todo con qué orgullo lucen estos logros, ¿no? Entonces, sí se puede lograr la certificación ESAMIN. Tenemos, bueno, esto es 8 establecimientos de salud certificados y 2 establecimientos de salud recertificados. Tal vez no sé si ahí el ministerio tenga una nueva actualización, pero es lo que yo tengo. Y miren ustedes, al final del proceso reciben esta bonita placa que dice Hospitales, Establecimientos de Salud Amigos de la Madre y el Niño, que la pueden lucir en sus establecimientos y pueden sentirse orgullosos de que están protegiendo la vida de la madre y del hijo. Entonces aquí hay unas pequeñas fotografías que les quería compartir. Siguiente, por favor. Creo que también tenemos otras fotografías. Miren ustedes, aquí están en otros establecimientos de salud en donde también recibieron la certificación y obviamente pues la satisfacción de poder cumplir con esta importante normativa del Ministerio de Salud. Y bueno, creo que hasta ahí llegamos. Me he alargado un poquito, este tema es un poquito largo y los que vienen después un poquito más, pero bueno, les agradezco su atención y estoy lista para responder sus inquietudes. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline Calle. Eh, Nos dijo en medio de la conferencia que alguna de las diapositivas iba a ser un poco aburrida, pero la verdad es que todas estaban muy, muy interesantes. No nos hemos aburrido en absoluto. Jacqueline, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu enorme experiencia con Examin. Creo que la doctora Calle es una de las profesionales entre muchas de ustedes
que más conocen examen en el país. Así que tenemos la suerte de haberle escuchado y explicado todos estos pasos y detalles. En las siguientes 15 minutos vamos a tener una sesión para preguntas. Algunas de ellas ya han estado llegando acá al chat y yo las he registrado, así que voy a irlas leyendo en orden de cómo vienen. Mientras tanto, ustedes pueden seguir poniendo sus preguntas en la ventana del chat. Vamos a tratar de responder las que podamos en los siguientes 15 minutos. Y también si alguien quiere hacer una pregunta verbalmente, por favor, coloque el icono de la mano, ¿no? Para eso ahí abajo de toda la pantalla hay un cuadrito, un botoncito que dice reacciones o reactions, según si tienen en inglés o en castellano, y ahí está para alzar el icono de la mano. Así que, bueno, entonces, doctora Jacqueline, la primera es que la doctora Paola Luna dice, la concentración de los controles prenatales es muy importante, pero solamente está vigente para ser registrada en el primer nivel. Y ella dice, pues los hospitales de segundo nivel también Ujú. atienden controles prenatales, especialmente de riesgo, y por qué no se toma en cuenta al segundo nivel en esto. No sé, Jackie, si usted puede darnos algún comentario al respecto. Sí, Jorge, gracias por la pregunta. Bien, bien interesante la reflexión. Se nota que ha leído la normativa. Quiero decirle a la participante que sí, sí es cierto que se puede medir la concentración en otros establecimientos de otro nivel. Sin embargo, la cantidad de pacientes que llegan al primer nivel para un control prenatal es mucho más grande de las que llegan a un segundo o a un tercer nivel, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay un filtro. En el primer nivel tenemos la mayoría de las pacientes, es así como tiene que funcionar el sistema, y en el segundo y tercer nivel solo van los pacientes que tienen o que requieren atención en esos niveles de atención. No se mide ese tema en la normativa porque está concentrado justamente para evaluar en dónde está o dónde se concentra la mayor cantidad de pacientes. No significa que ustedes no puedan medirlo. Si es que ustedes tienen los datos y pueden hacerlo en buena hora, es un indicador que les puede servir, pero la normativa como tal va a concentrarse en este parámetro específico justamente en el primer nivel. Muchas gracias, Jackie. El doctor Ignacio Cobos, muy estimado coterráneo, nos habla desde el Hospital Vicente Corral Moscoso, donde tuve el gusto de formarme también como médico. Ignacio nos dice un comentario o pregunta, dice, ¿el exceso de muertes maternas en el 2020 fueron realmente por la pandemia de COVID o algo más? ¿Qué opinas, Jackie? Bueno, creo que eso merece un análisis mucho más amplio, ¿no? Yo creo que hay que pensar más allá de eso, ¿por qué se murieron esas mujeres? ¿Qué pasó con el acceso a servicios de salud? ¿No es cierto? ¿Qué pasó con los controles prenatales? Entonces yo creo que eso sí merece un análisis mucho, mucho más amplio. Sin embargo, pues obviamente que la dificultad de acceder, sobre todo al inicio de la pandemia, a los servicios esenciales de salud, por diferentes causas. Primero, porque una de las razones por las cuales disminuyó estos servicios esenciales fue justamente que estábamos tan saturados de casos que incluso el primer nivel se debilitó. Recuerden ustedes que muchos profesionales de primer nivel tuvieron que ir a ayudar a hospitales a trabajar el tema de COVID, pues, y obviamente también el temor que existía. También teníamos muchísimos profesionales que se enfermaron, que fallecieron inclusive, ¿no es cierto? El temor de la misma madre de acercarse a un control prenatal. Yo creo que fueron muchos factores que se sumaron. Acuérdense que la muerte materna es una suma de factores, es una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande cuando las cosas van ocurriendo. Entonces, seguramente influyeron, incidieron muchos factores, y se ve en la región que esto pasó en la región, no solo en Ecuador, que la dificultad de acceder a servicios esenciales fue un factor importante en el aumento de muerte materna. Mil gracias, Jacqueline. Y pues les agradezco también muchísimo a todas y todos quienes están participando con sus comentarios, con sus sugerencias en la ventana del chat. Tenemos muchísima participación y eso nos alegra mucho. Veo una mano levantada y el nombre es Daniela Escobar. Entonces le vamos a mandar una invitación a que prenda su micrófono. Daniela, le escuchamos su pregunta, por favor.
Buenas noches. Primero, felicitándole a la doctora Calle por la excelente ponencia. Yo tenía una duda. No sé si en todos estos años que ustedes han estado trabajando con la estrategia SAMIN, han logrado determinar cuál es el número de profesionales necesarios para poder cumplir esta estrategia y por niveles. Es decir, qué personal de salud necesitaríamos en el segundo nivel o en el primer nivel para nosotros poder cumplir esta norma a cabalidad. Gracias, Daniela, por su pregunta. Una pregunta compleja porque sabemos que hay un grave problema con el tema de recursos humanos, ¿no? No son suficientes y no creo que históricamente no han sido suficientes. Siempre hemos tenido déficit de recurso humano, pero más allá del recurso humano es déficit a veces de recurso humano capacitado y sensibilizado en la normativa. En realidad no tenemos un análisis exacto o por la normativa ESAMIN que haga un análisis, digamos, referente a la cantidad de profesionales, pero sí que hay recomendaciones internacionales, ¿no es cierto?, respecto a cuántos profesionales deberían haber en los establecimientos de salud según el nivel de atención. Hay herramientas de, por ejemplo, las condiciones básicas de salud de la misma OPS que permiten también hacer este tipo de evaluaciones. Sin embargo, como en normativa es a mí, no, o sea, no difiere, digamos, de lo que se requiere normalmente para trabajar, ¿no? Lo que sí se requiere es que los profesionales se comprometan, se capaciten y se sensibilicen. Eso sí le puedo decir, o sea, más allá del tema del número, que no difiere del óptimo que tiene que haber siempre, es el tema del cambio de paradigma que el profesional tiene que tener, del cambio de actitud a veces que tiene que tener para implementar esa meta. Muchísimas gracias, doctora Calle. Y gracias a todos quienes nos están haciendo preguntas. Acá tengo una de Elizabeth Ruilova. Esta pregunta y otra se refiere a formas de llenar los formularios de evaluación. Solo adelantarles de que van a haber 3 módulos en donde vamos a hablar específicamente de los formularios. Así que vamos a tener la oportunidad ya hacia la segunda parte del curso de examinar y mirar cada uno de los formularios con detenimiento y con detalle. Así que no se preocupen, no, la sesión de hoy no tenía el propósito de llegar al detalle de cada uno de los formularios, ¿no? De todas maneras, voy a pasarle alguna de estas preguntas, Jackie, pero ya les adelanto a todas que tal vez algunas de las preguntas van a ser respondidas en otro módulo. Elizabeth Ruilova decía que nos pregunta, dice, el 80%, para el parámetro de 80% de profesionales que conozcan la norma, ¿se considera entre ellos a los nutricionistas y psicólogos? Gracias, Jorge. Justo ustedes en la normativa y justo cuando revisemos también el tema de los formularios, como decía Jorge, ahí vamos a ver mucho más a detalle cuáles son los mecanismos de verificación, ¿no es cierto? Y cuáles son los profesionales que tienen que estar. Acuérdense que hay profesionales de contacto directo y profesionales que no están en contacto, y personal de salud que no están, profesionales que no están en contacto directo y personas que no están en contacto directo. Es decir, tenemos los que atienden partos, tenemos los que no atienden partos, pero son parte del establecimiento de salud, y tenemos personal de servicios. Entonces, cada uno de los parámetros que ustedes van a ir mirando les va a decir exactamente a quién está dirigido, ¿sí? La normativa ESAMIN, o el primer parámetro que dice conoce la normativa ESAMIN, eso está dirigido a todos, porque todos en el establecimiento, desde el guardia de seguridad hasta el médico, anestesiólogo, ginecólogo, cirujano, todos tienen que saber qué es ESAMIN y que ese establecimiento está buscando ser un establecimiento amigo de la madre y el niño. Entonces, hay preguntas que son para todos y hay preguntas que son para un grupo de profesionales o para otro grupo de profesionales. Muchas gracias, Jacqueline. Y ahora le voy a hacer una pregunta que a mí me parece que es bien difícil. Liz Guamán dice, estimada doctora, en su experiencia, ¿cómo nos recomienda abordar la resistencia de los profesionales al cumplimiento de la norma para la certificación? Liz Guamán dice, yo considero que esto es lo más complicado en este camino. ¿Qué le parece, Jackie? Yo coincido con Liz, así mismo es. Nos ha tocado duro. En ocasiones hemos salido con éxito, pero también hemos tenido fracasos y que creo que hay que reconocer fracasos en convencerles a los profesionales de salud.
Les puedo decir que la mejor herramienta que hemos podido utilizar ha sido el conocimiento. Cuando nosotros nos hemos encontrado con profesionales complejos, lo que hemos hecho es analizar, ok, ¿por qué no deberíamos implementar el acompañamiento? ¿Cuál sería la contraindicación? Cuando llegamos por primera vez a uno de los hospitales recertificados, nos dijeron, aquí nunca ha entrado un familiar y no va a entrar. Y no va a entrar porque tenemos como 15 juicios que además no nos tocan los materiales, los equipos se pueden robar, no nos ayudan, son un estorbo. Bueno, fue una discusión súper compleja. Le dejamos a la profesional que se desahogue, que nos cuente todas sus preocupaciones y al final le dijimos, bueno, revisemos la evidencia científica, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica? Y luego le dijimos, intente. Si usted después de que revisa la evidencia científica, después de que intenta hacer esto, me sigue diciendo que no es posible, pues ok, demuéstreme que no lo es. Entonces le dimos herramientas primero para que esté informada. Ventajosamente era una profesional que tuvo esa capacidad de hacer el cambio de chip, de leer y de aceptar lo que leía, de discutir de una manera mucho más proactiva y fue la que lideró que se logre la certificación del establecimiento de salud, un establecimiento de salud complejo, grande, con un montón de profesionales. Y les digo, para ella fue más difícil quizá que para mí, porque ella tenía ginecólogos en su centro obstétrico que no querían implementar Examin. Lo que ella hizo en su momento fue decirles, verán, si ustedes quieren trabajar en este servicio, implementan Examin. El que no quiere, gracias. Lamentablemente le tocó hacer eso y lo logró. Y lo logró, digo, es súper complejo porque creo que hay diferentes formas, ¿no es cierto? Cada quien hace desde el lugar en donde está. Lo que nosotros pudimos es hacer esta sensibilización, esta capacitación, este apoyo al establecimiento de salud para organizar, para guiarle, pero ya el establecimiento de salud pues también tiene que tener sus estrategias y no digo que esa sea la mejor estrategia, ojalá y que todos hicieran por convencimiento, pero en algunas ocasiones también pasa eso, ¿no? Lamentablemente hay personas que no quieren cambiar su forma de pensar, que no quieren desaprender lo que hemos aprendido a veces mal y que les ha tocado hacer eso. Hay ocasiones en las que se intenta y no se puede. A veces el ginecólogo, jefe de servicio, tiene más poder que el coordinador zonal. Y entonces ahí hemos tenido fracasos nosotros, lamentablemente sí nos ha pasado. Entonces, bueno, espero que no tengan que enfrentarse a eso, la verdad. Muchísimas gracias. Vamos a concluir con las últimas 3 preguntas. Tenemos muchas más, pero realmente queremos ser fieles al horario. Hemos dicho que vamos a tener una sesión de preguntas y que toda la sesión no va a durar más de 15 o tal vez 20 minutos. Casi estamos ya. Así es que todo 3 preguntas más y con eso cerramos. Les pedimos disculpas a todos y agradecemos todas las preguntas. Pero estamos recién comenzando el curso. Vamos a tener mucho tiempo y muchas sesiones para poder aclarar. Entonces, veo una mano levantada, Diana Vallejos. Le vamos a mandar una invitación. Ahí va a aparecer en su pantalla para que encienda su micrófono, por favor. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctora Calle. Agradecerle por su ponencia. Pertenezco al Hospital Luis Gabriel Dávila de la ciudad de Tulcán. Mi pregunta es que en este caso, nosotros las cesáreas, por ejemplo, en algunas ocasiones es atendido en centro quirúrgico, ¿sí? Por la disponibilidad de quirófano y por ciertas situaciones es atendido en centro quirúrgico. En ese caso, la encuesta que se le haría al personal de centro quirúrgico es como personal en contacto o es como personal de no contacto para la madre. Muy buena pregunta, muchas gracias, Diana. El personal en contacto es el personal que atiende directamente a la madre. Entonces, el cirujano o el traumatólogo no es personal en contacto directo, es personal de salud que también le van a hacer preguntas, pero otras preguntas. El personal de contacto directo en ese caso es el ginecólogo, el anestesiólogo. Ojo, el anestesiólogo sí es personal en contacto directo. El pediatra, obviamente, la obstetra, el médico familiar, pero el traumatólogo, por ejemplo, es personal de salud que no está en contacto directo. Muchas gracias, Esto Jacqueline. aplica igual para el personal de UCI, porque nosotros hemos tenido casos de mamitas que pasan al área de UCI. En este caso también aplicaría la misma encuesta, ¿verdad? Sí, básicamente, pero depende. Por ejemplo, ahí usted tiene pediatras y neonatólogos. Ellos sí son de contacto. Muy bien. ¿El intensivista de adultos? El Sí. intensivista
Perdón. Perdón. Sí, bueno, hay casos muy particulares, ¿no? El intensivista de adultos es profesional de la salud, a él no le van a hacer encuestas de cómo atendió el parto, porque él no está ni siquiera en la sala de partos, es personal de salud, pero el ginecólogo, el neonatólogo de la sala de neonatología o el ginecólogo que puede estar trabajando con el intensivista, él sí. Gracias, doc. Y disculpe otra pregunta. Doc, nosotros... Perdón, Dianita. Hay manos levantadas. Oh, Vamos a doc, dar la palabra a disculpe. otra persona acá. Le Bueno, vamos a de invitar todo le dejo mi pregunta en el chat. Gracias, doc. con mucho gusto. Sí, queremos que participen muchas personas y tenemos poco tiempo. Entonces le voy a invitar a Sujaí Mendoza. Perdone si no pronuncié bien su nombre. Le vamos a mandar una invitación para que encienda su micrófono. Le escuchamos. Muy buenas noches con todos. Excelente exposición. Me abrió muchas expectativas con relación al tema de Samín. Yo soy médico en el Hospital Delfina Torres de Concha de Esmeralda, Hospital Sur. Como experiencia le cuento, era una de los médicos renuentes a Samín, pero al ver todos los componentes y todo el acompañamiento y el parto humanizado, se cambió totalmente la idea y por eso estoy aquí, ¿no? Yo tengo una duda y una preocupación. Mi hospital es la primera vez, no pudimos certificar. Ahorita estamos nuevamente en el proceso, pero tenemos muchos problemas. Y uno de los nudos críticos que he visto al momento, por ejemplo, el día de hoy, hubo un sicariato que mataron al administrador del hospital, afuera del hospital. Eso fue a las 5 de la tarde. Hoy día. Entonces, eso nos preocupa a nosotros en el caso del acompañamiento. Estamos en una provincia... Parece que se Le cortó la perdimos. comunicación. Qué pena. Que está el sicariato y la que acaban de matar al administrador de nuestro hospital. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucharon? Perdón. Sí, ahora le escuchamos. Ya, entonces mi preocupación como parte de este proceso para la acreditación es qué hacemos en el caso del acompañamiento con familiares en una zona que estamos muy conflictiva con el sicariato y que por eso no vamos a cumplir si en el caso de que queramos certificar, porque no sabemos quién nos va a acompañar o qué familiar esté dentro con nosotros. Entonces, ahorita que estoy analizando y viendo todo lo demás, eso es un nudo crítico que nos preocupa bastante, la delincuencia que se ha desatado en mi provincia, desgraciadamente. Sí, disculpe que le pregunte, pero esa es la inquietud que yo tengo. Gracias, compañera. Bueno, una pregunta bien difícil me parece de responder. En realidad, uno no puede prever lo que va a pasar o lo que no va a pasar. Lo que podemos es dar recomendaciones técnicas basadas en la evidencia de lo que hay que hacer. Lamentablemente, esos son factores externos que sobrepasan, digamos, lo que nosotros podríamos recomendar en realidad, ¿no es cierto? Es terrible, lamento mucho lo que están pasando, seguramente están muy impactados por esta situación. Creo que todo el Ecuador estamos viviendo momentos difíciles, pero la verdad, le digo, yo no podría emitir una recomendación en ese sentido porque sale, digamos, de mi ámbito de recomendaciones. Simplemente yo puedo recomendar que la importancia de trabajar con el familiar, y creo que algo que es súper importante cuando se permite el acompañamiento es, digamos, poner algunas condiciones en el acompañamiento. O sea, no permito que entre cualquiera. Primero tiene que ser una persona, obviamente, que sea decidida que haya tomado la decisión la madre de que entre, que sea o familiar o pareja, o no sé, la partera, la dula, yo no sé, que sea de su elección, eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo que darle algunas indicaciones al familiar. Por ejemplo, una de las indicaciones que yo he mirado, que ya en el momento del acompañamiento dan es, usted no puede entrar con celular, porque aquí no queremos que estén tomando fotos a las otras mamitas, ni a la misma mamita, o sea, no es un momento para eso. Usted aquí tiene funciones específicas. Entra sin celular, obviamente eso es bueno porque reduce, digamos, la posibilidad de que entre con cualquier cosa, más aún con un arma. Obviamente también se le da algunas indicaciones, ¿no es cierto? Como por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer, y porque se va no a estar sentado acompañándole a la mamá, se va a cumplir un rol. Entonces le enseño a dar los masajes, le enseño a que le ayude a respirar, a que haga los ejercicios en la pelotita. Es decir, lo mejor que podemos hacer es darle un rol al familiar, tomarnos esos 5 minutitos que necesitamos para primero entender por qué quiere entrar,
quién es y cómo me va a apoyar, ¿no? Eso creo que es importante y que lo que yo podría recomendar. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a concluir la sesión de esta noche, pero antes de ello, quisiera agradecerle muchísimo a la doctora Jacqueline Calle por toda su generosidad en compartirnos sus conocimientos, de experiencia y en tener esta larga sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Jackie. También quiero agradecerles a todos ustedes por su participación. Hemos tenido más de 150 participantes simultáneos de esta noche y pues eso nos llena de alegría porque en el curso hay 150 alumnos, entonces creo que hemos tenido posiblemente más del 98% de todos los participantes de esta noche y eso es excelentemente bien. Nos comprometemos acá nosotros, del equipo del FIGES, a seguir trabajando arduamente, ya sea como docentes, como técnicos detrás de cámaras, y también como tutores en apoyarles a ustedes para que este curso realmente les sea de utilidad en su trabajo y que en cada uno de sus establecimientos y territorios logremos el mayor número de establecimientos certificados ESAMIN, porque esa es una garantía de una atención de alta calidad técnica y humana para nuestras mamás y nuestros recién nacidos. Así que muchísimas gracias. Por favor, adelante en cumplir con el módulo número 2 en lo que resta de esta semana. Recuerden que se cierra el domingo por la noche. El próximo lunes estaremos abriendo el módulo número 3, lunes de la mañana. Y el miércoles próximo, a la misma hora, a las 7, tendremos la videoclase correspondiente. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias.